Hola, Dios te bendiga más. Bienvenido al canal La Pura Verdad. Antes de desarrollar el tema que tenemos para este día, el cual lo he titulado La profecía sobre la nación de Israel, quisiera recomendarte que puedes suscribirte a este canal dándole clic a la campanita y a la palabra suscribirse para que te estén notificando de los futuros temas que vamos a estar subiendo. Muy bien, también recordarte que próximamente vamos a publicar 2 libros que tienen 30 profecías escatológicas. También incluye lo que son las profecías mesiánicas y para los últimos tiempos. Pero estos días me he dado a la tarea de publicar o de subir capítulo por capítulo de este libro. Hoy vamos a estar exponiendo la profecía sobre la nación de Israel. Muy bien, Israel en la Biblia, Dios lo convirtió en un referente profético. Aunque a algunos no les guste el término escatológico que usamos, Israel, el reloj de Dios. Cuando leemos y analizamos la elección de Dios de Israel, vemos la soberanía de Él para desarrollar su plan redentor. Y todas las cosas que pasó este pueblo de Israel se convierten en una voz profética a través de los tiempos. Lo que es su liberación del yugo de esclavitud de Egipto y del poder de Faraón. Las plagas que Dios envió sobre Egipto apuntan al Apocalipsis. El maná, la roca que vertió agua en medio del desierto, es profética. La serpiente que levantaron en el desierto, el cordero que sacrificaron y la sangre que aplicaron en los dinteles, el mismo tabernáculo y las ceremonias que Dios les pidió, todo esto apunta a Jesucristo. Las profecías que se le dieron, como por ejemplo la de las 70 semanas en el libro de Daniel, esta profecía de la restauración de la nación de Israel en el último tiempo, la construcción del templo, la profecía sobre la abominación desoladora, la profecía sobre la bestia, la profecía de los 2 profetas testigos en Apocalipsis capítulo 11, la profecía de los 144,000 sellados para predicar durante la gran tribulación. También incluimos la profecía de la persecución de Israel por parte del anticristo, la profecía sobre la guerra de Armagedón y de Gog y Magog, la profecía sobre la segunda venida de Cristo a esta tierra, y incluimos también el reino milenial que se les promete. No es un secreto que tiene que ver todo esto con la nación de Israel, así que como dicen, no podemos tapar el sol con un dedo. Y el plan de Dios comenzó a manifestarse cuando Dios le da una promesa a Abraham, el patriarca, que levantaría de su descendencia una nación, a la cual le daría una tierra, una identidad y una constitución con base a sus leyes. Según Génesis capítulo 12, verso 1 y 2 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Se le dijo a Abraham que esa nación que iba a salir de sus lomos iba a ser esclavizada en Egipto durante 400 años, y su liberación y travesía por el desierto se convertiría en un cuadro profético para la liberación de un pueblo en el futuro que iba a ser el pueblo de Dios o la iglesia, que Jesús iba a liberar de la esclavitud y él mismo la iba a establecer. Entonces Jehová dijo a Abraham, dice la palabra del Señor en Génesis 15:13, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. El propósito de Dios, mi amigo y mi hermano, al libertar al pueblo de Israel, es darse a conocer como el único y soberano Dios y dar a conocer su nombre. Según Éxodo capítulo 6, verso 7, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y se nos dice también en Éxodo, capítulo 7, verso 5, se nos dice que Dios
se dio a conocer a Egipto también. Era el propósito divino. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Analicemos por un momento el acto profético de la Pascua antes de la salida de Egipto. Dios hace un juicio sobre los dioses que adoraban los egipcios para mostrar su poder y sobre el imperio egipcio. Y estableció que a través de la Pascua, la cual consistía en matar un cordero y comérselo y pasar la sangre que vertía este cordero en los dinteles de la casa por el lado afuera, para que cuando pasara el ángel de la muerte matando a los primogénitos, no matara a los primogénitos de los israelitas, y también simbolizaba la liberación, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Éxodo capítulo 12, verso del 3 al 7, leemos así: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes tómese cada uno un cordero sobre las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. También nos dice la palabra que Dios ejecutó su juicio sobre todos los dioses egipcios según Éxodo capítulo 12, versos 12, versos 26 y 27. Lo leo de la siguiente manera: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Alabado sea el Señor. Este es un acto que apunta al sacrificio de Cristo y su sangre que nos limpia de todo pecado, para salir de la esclavitud de Satanás y del pecado, y nos traslada al reino de Jesucristo. Nos narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 22, verso del 14 al 20. Cuando era la hora sexta, se sentó a la mesa Jesucristo y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. También leemos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, verso del 7 al 8. Limpiados pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y el profeta Ezequiel confirma el deseo de Dios de darse a conocer a través del pueblo de Israel al mundo, y profetiza que sabrán los egipcios, que tendrían testimonio de quién es el Dios de Israel, cuando Dios extendiera su mano sobre Egipto y sacara a los hijos de Israel en medio de ellos. Según Ezequiel capítulo 20, versos 5 y 6. Y diles: así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel,
que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. En el plan de Dios, al elegir a Israel y hacer un pacto con él como nación, fue ser un testimonio no solo a su pueblo mismo, sino un testimonio al mundo al desarrollar una nación de gente santa, de sacerdotes. Dios los convierte en un especial tesoro para representar a Dios ante todas las naciones, presentar y traer el mensaje de la venida del Mesías esperado para que el mundo gentil fuera salvo. Según Éxodo capítulo 19, del verso 3 al 8, cuando hace el pacto con Israel, dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. El pacto que Dios estableció en el desierto con Israel cumple su palabra dicha a Abraham de liberar al pueblo y levantar una nación muy numerosa, y les da la tierra prometida y hace un pacto con ellos con la condición que sean un reino de sacerdotes y gente santa, que cumple sus leyes. La intención de Dios era para que este pueblo fuera luz para todos los gentiles. Esta ley entregada en el Sinaí, donde Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, incluía leyes morales, civiles y ceremoniales. Todas ellas apuntaban al sacrificio de Cristo y la palabra de Dios que iba a escribir en los corazones de las personas. Dios les recuerda el propósito por el cual los escogió, no porque eran especiales, sino porque Él tenía que escoger un pueblo para llevar a cabo su plan redentor, y escogió en su soberana voluntad a Israel. Al hacerlo se convirtió en un pueblo especial. Leemos en Deuteronomio capítulo 7, verso 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios que te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. No debemos de confundir, así como está en este texto que acabamos de leer, la palabra escoger, escogidos o elegidos para un propósito en el plan de Dios con la salvación. O sea, quiero hacer énfasis en esto porque el pueblo de Israel fue elegido con un propósito divino, y en el Nuevo Testamento encontramos el término escogido, pero hay que entenderlo según el contexto en que se habla, ya que no siempre significa que escogidos es sinónimo de salvos. Esto nos lo explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, donde
habla que Jacob fue elegido sobre Esaú, hablando de la elección de Israel para cumplir con un propósito por donde iba a venir el Mesías. Dice Romanos capítulo 9, verso 10. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, repito, hago énfasis aquí, el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En la Biblia se revela de personas que, aun siendo impías, mi amigo y mi hermano, Dios las escogió para un propósito en su plan redentor, igual que Israel. Incluso les llama ungidos en la Biblia, como por ejemplo a Ciro, rey de Persia, en Isaías capítulo 44, verso 26 al 28. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice: a Jerusalén serás habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Que dice: a las profundidades secaos y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir: a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundada. Sigue diciendo Isaías capítulo 45, verso del 1 al 7. Una profecía tremenda que debemos de ponerle atención porque nos deja mucha enseñanza. Dice el verso 1: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Tengo que recordarles que el profeta Isaías, cuando dio esta profecía, fue en el año 740 a.C. y la profecía se cumplió en el año 539 a.C. O sea que se cumplió 200 años después. Ciro llegó a entender que su misión encomendada era reconstruir el templo de Jerusalén, liberando a los israelitas. Aunque no conoció a Dios en una relación personal, pero lo impresionó la profecía y Dios lo movió a cumplirla. También le ordenó al pueblo que les proporcionaran oro y plata y obsequios de valor para la construcción del templo de Dios. Además sacó los artículos que pertenecían al templo del Señor, que habían sido arrebatados por Babilonia, o sea, por Nabucodonosor. Finalmente los israelitas regresaron a Jerusalén a salvo y comenzaron a reconstruir el templo de Dios. Por eso leemos en Segunda de Crónicas capítulo 36, verso 22 y 23 el cumplimiento de esta profecía. Y también está textualmente igual en Esdras capítulo 1, verso del 1 al 5. Mas al primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpla la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Ciro hizo un decreto exiliando a los judíos para que pudieran regresar a su tierra natal y construir el templo en Jerusalén. Esto es algo extraordinario, donde vemos cómo la profecía de Dios se cumple a cabalidad según su plan redentor. Israel fue un eslabón en el plan profético de Dios.
Pero lamentablemente, mi amigo y mi hermano, la nación de Israel no cumplió su compromiso con Dios ni entendió que era parte de un plan. En las leyes que Dios les dio como parte del pacto con el pueblo de Israel y les pidió la celebración de los días de reposo significativos, pero el pueblo de Israel no respetó a Dios ni sus leyes, violó el pacto y se mezcló con las naciones paganas, adoptando sus dioses y costumbres, lo cual había sido prohibido por Dios, y no guardó lo que Dios le había encomendado. Entonces Dios los castigó, los disciplinó, tratando de que se volvieran a Él. Esto lo encontramos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, versos 10 y 12, versos 23 y 24. Dice la palabra del Señor: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y le di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, Dios que los santifico. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Nos preguntamos, ¿por qué Israel ha sufrido tanto como nación? La respuesta está en la Biblia, mi amado amigo y hermano. Por su rebeldía, por su incredulidad y por rechazar la palabra de Dios a través de los profetas, y aún más, rechazar la salvación a través del Mesías prometido, por lo cual se vino la retribución de Dios. Ellos se sentían muy especiales, cayeron en un orgullo religioso, cayeron y se olvidaron del propósito de Dios, y por eso donde Dios los hizo pasar por la opresión de varios imperios, sometidos, subyugados, como consecuencia de su desobediencia. Y en el tiempo cuando Jesús estaba desarrollando su ministerio terrenal, les profetizó la destrucción de Jerusalén, del templo y la diáspora judía, hasta que terminaran los tiempos de los gentiles, cuando los gentiles dejaran de gobernar sobre la nación de Israel y sobre el mundo, y diera inicio el reino universal del Mesías, lo que llamamos el milenio. Sin embargo, a pesar de toda la desobediencia de Israel como nación, su idolatría, su mezcla con el paganismo, su desobediencia a guardar los días de reposo, Dios les promete que en el futuro va a hacer un nuevo pacto con Israel, y entendemos que se refiere al nuevo pacto en la sangre de Cristo. Dios no ha desechado a Israel, ya que tiene su plan con esta nación, y su llamamiento es irrevocable con este pueblo, aunque nos cueste entender esto. Según Jeremías capítulo 31, versos del 31 al 34 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Alabado sea el Señor. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Él prometió, cuando los trajese de nuevo a su tierra en el final de los tiempos, nunca más sería arrancado de su tierra. Leemos en Amós capítulo 9, verso 14 y 15. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán y plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre la tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo.
Por eso es que Dios, a pesar de que la nación de Israel ha sido dispersada por todo el mundo, por él mismo, y ha pasado tantas tragedias, y parecía que ya había desaparecido en el transcurso de la historia, la ha preservado y permitió que resurgiera de las cenizas y volviera a ser una nación soberana, independiente, con tierra, y que fuera restaurada como una nación próspera, productora de muchos bienes para la humanidad, y que fuera punta de lanza en cuanto a ciencia, tecnología, producción agrícola, producción de gas, etcétera, y otros campos importantes como en la ciencia. Y Dios hizo que el 14 de mayo de 1948 Israel volviera a su tierra y se convirtiera, según la Biblia, en un referente profético, en el cumplimiento de varias profecías sobre el final de los tiempos. Leemos según el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos del 32 al 35. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero debo decir que yo no creo que haya un plan para la iglesia y otro para Israel como nación con respecto a la salvación, ni tampoco creo en la idea de la teoría del reemplazo, en donde se cree que la iglesia es el Israel de Dios en la actualidad. Pero sí creo, de acuerdo a la palabra de Dios, que Él no ha terminado con Israel. En su soberana voluntad tiene un trato con este pueblo por ser la nación elegida para los tiempos del fin, ya que es parte de su plan redentor. Y en muchos pasajes en el Antiguo Testamento se promete que desde Israel y con la nación de Israel, Dios tiene un propósito al final de los tiempos. Leemos en Isaías capítulo 2, verso del 1 al 3. Lo que Dios le habló a Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en el postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Israel, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Para este tiempo, donde Israel será restaurada en su tierra durante el milenio, nuestro Señor Jesús profetizó que los apóstoles serían los jueces sobre Israel y que David sería una especie de virrey. Según Mateo capítulo 19, verso 27 y 28 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, Señor. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, refiriéndose al milenio, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. También profetizó Ezequiel que David sería como un virrey o un príncipe sobre el pueblo de Israel en el tiempo del milenio. Según Ezequiel 37, versos del 24 al 28. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Alabado sea el Señor. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. También el profeta Ezequiel confirma esta profecía acerca de la restauración espiritual de Israel como nación, donde Dios va a gobernar y las naciones van a ver la gloria de Dios allí y entenderán el porqué de tanto sufrimiento que pasó la nación de Israel. Todo lo que ha pasado por tantos imperios ha sido subyugado. Luego la diáspora en el año 70. Luego el holocausto en 1945 y 46 por Adolfo Hitler
el emperador alemán. Dice la palabra del Señor en Ezequiel capítulo 39, versos 21 y 29. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones de la casa de Israel que fue llevada cautivo por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí. Y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán vergüenza, su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Mi amigo y mi hermano, esta profecía no se ha cumplido, que acaba de leer en Ezequiel, y eso se cumplirá en los últimos tiempos. Lo que sí debo dejar claro es que la Biblia nos enseña es que hay un solo medio de salvación para el pueblo de Israel y para los gentiles, el cual es a través de Jesucristo, el Mesías prometido. Yo creo lo que dice la Biblia, que Dios de los dos pueblos hizo un solo pueblo de Dios a través de Cristo y derribó las paredes intermedias, de tal manera que la iglesia es la iglesia y no es el Israel de Dios en actualidad. Según en Efesios capítulo 2, versos del 12 al 16 dice: en aquel tiempo estabais lejos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Está hablándole a los gentiles. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, después de haber sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sin embargo, a raíz del endurecimiento de Israel, Dios en su plan tenía contemplado la salvación del mundo gentil, y esto es maravilloso. Ya Dios sabía que Israel iba a ser desobediente, Dios sabía que Israel lo iba a rechazar. Esa es la misericordia de Dios, que aún así lo eligió como pueblo para manifestar su gloria. Pero como Israel no quiso, como nación se endureció, Dios mismo cegó el entendimiento para que durante este periodo de gracia a través de Jesucristo el mundo tenga la oportunidad de salvarse. Lo leemos según Romanos capítulo 11. Voy a leer el verso 1 y el verso 11 y 12, versos 29 y 32. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Alabado sea el Señor. Esa es la misericordia de Dios, aquí en este pasaje está reflejada. Por esto dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento del pueblo de Israel se embotó,
porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Por eso la profecía no se queda allí. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos dice que Dios no ha desechado a Israel como nación, sino que le va a dar la oportunidad de salvarse. Y aunque hay un remanente que ha recibido a Jesucristo, alabado sea el Señor, qué bueno eso, lo ha recibido como Mesías, Dios tiene un plan con Israel como nación, y cuando se conviertan todos los gentiles, entonces Dios, en la semana 70 de la profecía sobre el pueblo de Israel, va a intervenir para que esta nación se arrepienta y reconozca a Jesús como el Mesías y cumplir su propósito con el pueblo que Él eligió, porque el llamamiento de Dios es irrevocable, y si no toda la nación, por lo menos un remanente se salvará. Y ya para ir terminando casi, voy a leerles Romanos capítulo 11, verso 25-26, donde habla de la conversión del pueblo de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá el libertador de Sión, que apartará de Jacob la impiedad, porque Dios va a concluir lo que empezó con la nación de Israel al elegirla como su pueblo para manifestarse y darse a conocer al mundo. Según Miqueas capítulo 4 versos 6 y 7, es el último texto que voy a leer. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Bendito sea el Señor, porque Dios tiene un plan con Israel, y no esa parte de la iglesia. El plan es en Cristo Jesús, pero todavía tiene un trato al final de los tiempos con esta nación. En conclusión, Dios convirtió a Israel como un referente profético, y lo que prometió sobre esta nación lo va a cumplir, aunque los ha disciplinado por su rebeldía, pero también prometió restaurarlos y darles oportunidad de salvación. Gloria a tu nombre, Padre, por esa misericordia. Espero, mi amigo y mi hermano, que le haya quedado claro el destino, el designio de Dios sobre esta nación. Le ha hablado desde el canal La Pura Verdad, José Amador. Que Dios los bendiga más.